Bien, ¿cómo estamos, estimados estudiantes? Espero que estén todos bien. Comenzamos nuestra clase de hoy. En la clase de hoy desarrollamos el álgebra de Boolean. Muy bien. George Boolean fue un matemático que ha desarrollado este álgebra, llamada también álgebra booleana. Y nos dice, el álgebra booleana es un sistema algebraico que consiste en un conjunto B, lleva la inicial de Boolean B, que contiene dos o más elementos. Y en él están definidas dos operaciones, solamente dos operaciones. ¿Y cuáles son esas operaciones que están definidas dentro del álgebra de Boolean? La operación de suma, ok, que también llamada operación OR o signo más, y la operación de producto o la operación AND y OR. OR lleva el signo más, es una suma, y el producto AND sería una multiplicación. Sería estas las operaciones. Bien, nos dice que el álgebra de Boolean tiene que satisfacer ciertas propiedades, y esas propiedades es lo que tenemos que aprender bien. ¿Ok? ¿Cuál es la primera propiedad que nos dice? La propiedad uno es la propiedad de la identidad. Identidad, ¿ok? Existencia de un elemento neutro en este caso. Dentro del álgebra de Boolean, la existencia del elemento neutro es, en el caso de la suma, en este caso sería el cero. Es decir, un elemento del conjunto B de Boolean más cero siempre va a ser el elemento X en este caso, que pertenece al conjunto B de Boolean. Y en cambio el elemento neutro en la multiplicación o producto es el 1. ¿Ok? Tal que X pertenece al conjunto B, nos está diciendo acá. Entonces, en el caso de la multiplicación, toda variable que pertenece al conjunto B de Boolean multiplicado por 1 es el mismo elemento. La segunda propiedad viene a ser la propiedad conmutativa. Y para la propiedad conmutativa se considera X y dos elementos que pertenecen al conjunto B de Boolean. Y nos dice que conmutativa, el orden de los sumandos no altera el resultado. ¿Ok? X más Y es la misma cosa que Y más X. O X por Y es la misma cosa que Y por X dentro del álgebra de Boolean. La siguiente propiedad viene a ser la propiedad asociativa, asociar elementos. En este caso consideramos tres variables, tres elementos que pertenecen al conjunto B, X y Z. Para la suma, la operación de suma, X más la asociación de Y más Z es la misma cosa, es decir, la asociación de X más Y más Z. En este caso la Z queda fuera del paréntesis. Se está asociando elementos y ustedes ven que los resultados son iguales. Y la misma cosa para el producto. X por asociado Y por Z es la misma cosa que Z por X por Y asociado en este caso. Bien, avanzamos. La propiedad distributiva, como su nombre lo dice, distributiva. También consideramos tres variables X y Z que pertenecen al conjunto de Boolean. En este caso, para la suma, si yo tengo por ejemplo X más un producto, es la misma cosa que la suma de la X por el primer producto, por el primer factor, más X por el segundo factor. ¿Ok? Entonces sería acá distributiva. Entonces, X más el primer factor por X más el segundo factor, o viceversa. Bien, y en el caso de la multiplicación tenemos X por la suma de dos variables que pertenecen al conjunto B. Entonces esto es igual X por el primer sumando más en este caso se dan cuenta, más X por el segundo sumando. Esto vamos a estar viendo aquí que acá tenemos, se dan cuenta que los signos son diferentes. Más por menos, acá tenemos más y menos, perdón, que menos, dije por. Acá tenemos más, y acá tenemos por, y acá tenemos por, y acá tenemos más. Entonces viene a ser el principio de dualidad que voy a estar explicando después. Bien.
Existencia de un complemento. ¿Qué sería el complemento? Por ejemplo, si yo considero que una variable X pertenece o existe dentro del conjunto B, también debe existir un elemento llamado X', que viene a ser el complemento de... Si X es una variable, por decir 1, por decir X es 1, que decir su complemento sería 0, es decir, lo que le completa en este caso para el conjunto B. Entonces me está diciendo que la variable X sumado con el complemento de la variable X siempre va a ser igual a 1. ¿Okay? X más su complemento es igual a 1. Y X por su complemento es igual a conjunto vacío, en este caso, que sería 0. ¿Okay? Entonces, cuando multiplicamos la X por el complemento da 0. Y cuando sumamos la X con el complemento da 1. Esa sería la propiedad del elemento de la existencia del complemento. Aquí tenemos un ejemplo. Si U es un conjunto, entonces podemos considerar el conjunto P de U, ¿no? De las partes de U. Podemos considerar partes de U como la unión o la intersección. Entonces podemos decir, existe un modelo de álgebra de Boole siendo el conjunto vacío en este caso y el mismo U. Entonces en este caso sería vacío para, en el caso de unión, AND, y en el caso de la intersección, que sería conjunción, es la misma U, que sería el todo. Entonces sería un 0 y un 1 en este caso. Existe una variable más su complemento, que sería la variable más su complemento. Acá tenemos la variable más su complemento es 1, ¿okay? Que sería la unión misma. Y en el caso de la variable por su complemento, que sería vacío, como podemos ver acá, la variable por su complemento es vacío, 0. Bien, eso es lo que nos está diciendo acá, que vienen a ser los elementos neutros de dichas operaciones. Además, todos los subconjuntos de U admiten un complemento, como estamos viendo. Aquí tenemos otro ejemplo. Me dice ser el conjunto B que consta de los siguientes elementos: 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 y 30, donde X pertenece a los números naturales. Se dan cuenta, pertenece a los números naturales, y podemos definir como función de representación de esta variable como X sobre 30. Entonces, para la suma, que puede ser igual a la disyunción. Se dan cuenta que este símbolo viene a ser la disyunción, y la disyunción es O. Podemos determinar como el mínimo común múltiplo de estos valores que tenemos acá. Entonces para la disyunción O viene a ser determinar el mínimo común múltiplo para la operación de suma. Y en el caso para la operación de multiplicación, que sería la conjunción, se dan cuenta, este viene a ser la conjunción y viene a ser el máximo común divisor. Es el máximo común divisor de estos elementos. Entonces, como resultado que se tiene del álgebra de Boolean, es decir, de un modelo de Boolean en este caso, sería donde los neutros son. ¿Cuáles son los neutros en este caso? Los neutros para el mínimo común múltiplo de todos estos elementos viene a ser el 1. ¿Okay? ¿Qué significa el mínimo común múltiplo? El elemento común que se repite en todos estos valores, que se obtiene al descomponer, y es repetitivo con su menor exponente. En este caso sería el 1. Y el máximo común divisor es lo común y no común con su mayor exponente. Podemos ver entonces que es 30 en este caso. Entonces los elementos neutros en este caso consideramos como el 1 como un único elemento en este para la operación AND, y 30 como el todo para la operación de multiplicación. Bien, dualidad del álgebra doble. ¿Qué significa esto? Bien rapidito. No es nada más que reemplazar la dualidad del álgebra doble. Lo utilizamos para demostrar teoremas dentro del álgebra doble. ¿Está bien? Y no consiste no es nada más que reemplazar la suma por la multiplicación o la multiplicación por la suma y sus elementos neutros, el 1 por el 0 o el 0 por el 1. ¿Okay? Así los duales de las 6 axiomas relativos de las operaciones de suma vienen a ser los correspondientes de la segunda operación. Es decir, las propiedades que habíamos visto hace rato al principio corresponden, voy a volver acá,
corresponde exactamente a la dualidad de Boolean. Por ejemplo, acá tenemos una suma, acá tenemos una multiplicación y reemplazar el 0 por el 1. ¿Se entiende lo que quiero explicar? Acá también tenemos una suma, suma, y acá tenemos una multiplicación, multiplicación. Esto es lo que llamamos dualidad. Acá tenemos suma, 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 y acá tenemos multiplicación, multiplicación. Y acá la misma cosa. ¿Se dan cuenta? Y acá también. Suma, multiplicación, y el 1 reemplazamos por el 0. A esto es lo que llamamos dualidad, principio de dualidad en el álgebra de Boolean. El principio de dualidad establece que el dual del teorema algebraico de Boolean es también un teorema del mismo sistema axiomático, es decir, son iguales. Bien, avanzando, tenemos la propiedad de álgebra de Boolean. Aquí vamos a estar demostrando algunas propiedades relacionadas al álgebra de Boolean, aplicando el principio de dualidad, ¿okay?, de Boolean. Nos dice se ve un conjunto de la álgebra de Boolean donde admite las operaciones de suma y multiplicación. Vamos a estar demostrando el siguiente teorema. Bien, este teorema viene a ser el teorema de idempotencia. ¿Okay? Me está diciendo que si tenemos dos variables del álgebra de Boolean que están sumando, es igual a la misma variable. Y en cambio, aplicando la dualidad, tenemos que las variables, dos variables del álgebra de Boolean multiplicando entre sí producen la misma variable. Vamos por parte, vamos a demostrar primeramente la idempotencia de x más x igual a x. Decimos que x pertenece al conjunto B del álgebra de Boolean y vamos a estar utilizando las propiedades del álgebra, ¿okay?, que ya vimos al principio. Bien. X más x igual a x es nuestro teorema que queremos demostrar. Entonces podemos decir, aplicando la propiedad 1b, que en este caso la propiedad de identidad, b me está diciendo que todo elemento del conjunto multiplicado por 1 es el mismo elemento. Es decir, este elemento consideramos como x multiplicado por 1 es el mismo elemento x más x. ¿Okay? Luego analizamos acá que 1 es igual al elemento x más su complemento. ¿Se dan cuenta? X más su complemento es igual a 1. ¿Dónde tenemos esto? En la propiedad 5a. Propiedad 5a me dice que x más su complemento es igual a 1. Bien. Luego podemos notar acá que tenemos una distributiva, ¿verdad? De x más x por x más su complemento. Entonces, aplicando la propiedad 4a, que sería la propiedad distributiva a, que tenemos así, x más y por x más z. Esto de aquí es igual a x más y por z. En este caso no tenemos la y y la z, sí, pero sí tenemos las variables x. Entonces esto es igual a x más, acá tenemos x más la multiplicación de las dos variables que tenemos, x más su complemento, x por su complemento. Y sabemos que x por su complemento en esta partecita acá, aplicando la propiedad de la existencia de complemento b, en este caso acá, x por su complemento es igual a 0. Entonces toda esta partecita acá equivale a 0. Y por consiguiente tenemos que x más 0 equivale a x. Donde tenemos esa propiedad 1a, de identidad. X más 0, que podemos notar acá, equivale a x. Y con esto demostramos nuestro teorema de idempotencia para la suma, que tenemos justamente aquí. Bien, vamos a analizar la siguiente. Idempotencia para la multiplicación. Si consideramos x que pertenece al conjunto B, x por x igual a x. Acá tenemos la lista de nuestras propiedades. Entonces podemos decir que x por x igual a x. X por x más 0. Sabemos que la variable más 0 equivale a la misma variable. ¿Dónde tenemos esto? En la propiedad 1a. Propiedad 1a. X más 0 equivale a x. Bien. Y también a la vez que 0 equivale a x por su complemento, ¿verdad? Acá tenemos x por su complemento equivale a 0, que sería la propiedad 5b. ¿Está bien? X por su complemento equivale a 0. Bien, y acá tenemos una distributiva otra vez. Podemos notar que tenemos una distributiva para la multiplicación, que sería, en este caso, la propiedad 4b.
¿Está bien? Acá tenemos la multiplicación. Adentro de los signos de agrupación podemos ver que tenemos una multiplicación y en el medio el signo más. La misma cosa ocurre acá. Aquí es igual a x por la suma de las dos variables. A x por la suma de x con su complemento en este caso. Y x más su complemento, acá podemos ver, x más su complemento equivale a 1. Esto ya equivale a 1 por la propiedad 5a. Ok. Y podemos ver también que x por 1 equivale a x porque acá tenemos esto, en la propiedad 1b. Entonces, según la propiedad 1b, x por 1 equivale a x y queda demostrado nuestro teorema que por el principio de dualidad se tiene que x por x equivale a x. Esta es la demostración del teorema de idempotencia aplicando los principios del álgebra de Boole. Bien, vamos pasando por la siguiente identidad de los elementos. ¿Cuáles son las identidades de los elementos? Los elementos neutros en este caso son para la suma que es el 0 y para la multiplicación que es para la suma que es el 1 y para la multiplicación que es el 0. Nos dice que x más 1 es igual a 1. Vamos a demostrar esto aplicando otra vez nuestras propiedades. Y nos dice x más 1 es igual a x, es decir, x más 1 que corresponde a la x multiplicado por 1 es igual a 1. ¿Ok? Entonces por la propiedad 1 vez. Acá también podemos decir que 1 equivale a la suma de x con su complemento, propiedad 5a. Acá 5a. Entonces x sumado con su complemento equivale a 1. Y acá tenemos una distributiva. ¿Se dan cuenta? Una distributiva. Entonces tenemos la distributiva para la multiplicación. En este caso tenemos que una multiplicación está en el medio acá. ¿Se dan cuenta? Entonces sería igual a x más la suma de sus complementos, que sería 1 por complemento de x. Bien. El complemento de x, todo valor que multiplicado por 1 es el mismo valor. Acá nos dice en la propiedad de identidad que toda variable multiplicada por 1 es la misma variable, entonces toda variable multiplicada por 1 es la misma variable, que en este caso sería complemento de x. X más complemento de x, que tenemos acá abajito, x más complemento de x equivale a 1. Entonces por la propiedad 5a queda demostrado que este teorema queda demostrado por esta propiedad de aplicando la dualidad de Boole. Bien, al principio de dualidad entonces podemos decir que x más 1 es igual a 1. Y por consiguiente tenemos también la b, la identidad de los elementos, que x por 0 es igual a 0, considerando x pertenece a un conjunto b, ok, de Boole. Entonces x por 0 es igual a 0. X por 0 más 0, ¿se dan cuenta aquí? X más 0 es la misma variable, entonces x por 0 más 0 es la misma variable, propiedad 1a. Luego acá tenemos distributiva, ¿se dan cuenta? Propiedad de 5b, ¿sí? Del complemento, existencia de complemento, perdón. Acá se puede notar que x por su complemento equivale a 0, acá. X por su complemento equivale a 0. Ahora sí. Tenemos la propiedad distributiva. Acá tenemos una suma en el medio. Acá es como esta, una suma en el medio. Entonces es igual a x por la suma de los dos complementos. Es decir, x por la suma de 0 más su complemento. Propiedad 4b. Luego acá 0 más su complemento. 0 más una variable acá. Una variable más 0 es la misma variable. Entonces quiere decir que 0 más la variable es la misma variable y x por el complemento que tenemos acá abajito en la propiedad 5b. X por su complemento equivale a 0. Entonces x por su complemento también equivale a 0. De acuerdo a la propiedad 5b. Con esto también, por el principio de dualidad, también queda demostrado que x por, esto sería por 0, es igual a 0. Que viene a ser el teorema de identidad de los elementos. Bien, ley involutiva, ¿qué significa eso? Complemento del complemento es igual, complemento de una variable, el complemento de la misma variable es igual a la misma variable. Entonces, a esto queremos demostrar. Ley involutiva lo llamamos esto.
Entonces tenemos acá que X pertenece al álgebra de Boolean, al conjunto B, X más X más el complemento de X equivale a 1. Este sería el teorema que vamos a demostrar considerando esto, ¿ok? Considerando que esto más o menos sería negación de la negación, es la misma variable, es la misma proposición. O sea, están teniendo la involutiva. Entonces podemos demostrar acá que negando, por ejemplo, negando la variable x, también negamos la variable de la negación de x, ¿ok? Bueno, negando las dos. Y podemos notar que acá por la ley involutiva que la negación es la misma variable. Y acá tenemos negación de x. Y sabemos por la propiedad 5a que la suma de la variable más el complemento, esto equivale a 1. La variable más su complemento equivale a 1 por la propiedad 5a, que habíamos visto ya hace rato. En el caso que sea para la multiplicación, acá se aplica el principio de dualidad. ¿Se dan cuenta? Acá tenemos una suma 1 y acá tenemos una multiplicación 0. ¿Okay? Pero el principio de dualidad sería x por la negación de x, digamos así, o complemento de x. Aplicamos la negación en los dos, entonces tenemos negación de la x por negación de la negación de x. Esto equivale a x, obviamente esto sabemos que por el principio de involutiva equivale a x por la negación de x. Por el principio 5b, la variable por el complemento equivale a 0. Entonces acá también queda demostrado que por la ley involutiva que x por su complemento es igual a 0 y x más su complemento es igual a 1. Bien, muchísimas gracias. Espero que se haya entendido.